Mi nombre es Jeremy Wade, detective acuático y pescador extremo. Llevo décadas pescando por el mundo, investigando ataques inexplicables con sospechosos que provienen desde las profundidades. He escuchado toda clase de historias en mis viajes por el mundo. Cadáveres descubiertos con marcas extrañas y espantosas. La muerte mediante 1000 cortadas. Ahora mis investigaciones me han llevado al mar, donde los misterios son tan profundos como los océanos. Me enteré de casos que provienen de un grupo de islas en el Atlántico, de personas capturadas mientras nadaban por la superficie y de buzos que desaparecieron y que nunca los volvieron a encontrar. Sin cadáveres, sin restos, un paraíso tropical sacudido por muertes inexplicables. ¿Acaso algo está usando estas aguas misteriosas como su territorio para cazar humanos? Monstruos de río. Terror en el paraíso. Las historias de monstruos marinos letales siempre han existido, pero algunos relatos son bastante recientes. En una cadena de islas ubicada en las Indias Occidentales se han atribuido algunas muertes inexplicables a una criatura submarina espantosa que atrapa y sumerge a sus presas hasta su guarida profunda y secreta. ¿Esta bestia es producto de la febril imaginación? ¿O se trata de una especie real y mortífera? Tendré que usar todos mis años de investigación para interrogar al mito y conseguir los hechos. Mi primera tarea es dirigirme a la escena del crimen. Tomo un avión y me dirijo al archipiélago de Lucayas, que forma parte de las Indias Occidentales, y llego a la isla de Andros. Por debajo de esta isla se extiende una red secreta de pasadizos por entre las rocas que, cuando tocan la superficie, forman lo que se conoce como agujero azul. Este es un agujero azul. Está en medio de la isla. Estoy mirando las profundidades. Existen más de 50 de estos agujeros azules misteriosos en el océano y más de 170 al interior de las islas. Estos últimos poseen una capa de agua dulce sobre el agua salada. Sorprendentemente, el 80% de ellos todavía permanece sin explorar, pero se han hecho mediciones de profundidades cercanas a los 300 metros. ¿Qué podría estar viviendo allí dentro? Es agua muy cristalina y oscura. Da un poco de miedo mirar desde arriba. Nunca antes había visto algo parecido. Los habitantes de estas islas son una mezcla ecléctica de culturas africanas, europeas y asiáticas, lo que les da aquel encanto caribeño único. Están orgullosos de su afinidad con el mar. Aquí la pesca no es solo un tipo de industria, es un estilo de vida. He bordeado la costa en dirección al sur, hacia el lugar donde ocurrió una desaparición misteriosa reciente en un agujero azul al interior de la isla. Me reuniré con un hombre que aparentemente puede llevarme hasta el lugar exacto donde ocurrió el incidente, donde algo sumergió a una persona y la hizo desaparecer. Peter ha vivido en esta parte remota de la isla toda su vida y participó en la búsqueda del cuerpo de la víctima. Hay un caso de unos niños que volvían de la escuela. Yo paseaba por aquí y ellos estaban por ese sector de allá porque esa es la entrada más corta al agujero azul. Por aquí vamos al agua. ¿Y tú quieres meterte? Sí, yo quiero nadar. Los niños bajaron por un camino pequeño entre las rocas.
Nadaban aquí a menudo y no parecía haber nada inusual en el agua ese día. Pero los lugareños cuentan que algo los estaba esperando. Cuando lanzaron la pelota al medio del agujero azul, uno de los niños fue nadando a recuperarla. Tres niños entraron y solo 2 regresaron. ¿Y no encontraron su cuerpo? Nada. No encontramos ningún resto, nada. Tampoco encontramos su ropa. Y, como siempre, la respuesta recayó en el folclore. Se lo llevó el monstruo Luzca. Entonces el monstruo tiene nombre. El monstruo Luzca es una criatura mitad tiburón, mitad pulpo. Así que te agarra, te acerca a su boca de tiburón y te come. Es una criatura lo bastante grande como para devorar a un ser humano. ¿Entonces tú piensas verdaderamente que el Luzca existe? Estoy convencido de que hay un monstruo Luzca viviendo en el agujero azul. Hay tantos laberintos que allí abajo podría esconderse cualquier cosa. Lo que me resulta interesante es que esta creencia no aleja a la gente del agua. Tienen cuidado, pero todos siguen entrando. Todos vimos tiburón y seguimos yendo a la playa. La descripción de Peter de la bestia, conocida como Luzca, suena disparatada. Pero cualquier cosa capaz de sumergir a una persona de improviso tendría que ser grande, rápida y fuerte. No tengo idea de qué podría estar viviendo en esos agujeros tan profundos y todavía no descartaré nada. Pero si efectivamente algo mordiera mi anzuelo en esta orilla rocosa, alta y escarpada, no sería capaz de sacarlo del agua. Y me advirtieron que después de varias fatalidades, bucear aquí no es una opción. Así que llevo mi caña a un lugar donde los túneles interconectados se encuentran con el mar. Si realmente hay un monstruo al interior de la isla, provino de aquí. Puedo ver cardúmenes de peces rápidos revoloteando. No los logro identificar, pero me recuerdan a un banco de peces de tamaño y velocidad similar. Los peces tigre del sur de África y las pirañas de Sudamérica. Muchos dientes pueden comerse rápido la carne humana. Quizás no estoy frente a un solo asesino. Quizás es una pandilla de carnívoros. El agua aquí es poco profunda, así que voy a usar un señuelo llamado mosca, que en realidad no intenta imitar un insecto, sino que a un pez pequeño es bastante metálico. Llama la atención. Voy a recoger el sedal jalando rápidamente de unos 70 centímetros a la vez. La idea es que ese movimiento aparezca en la visión periférica de cualquier depredador que haya rondando. Esperemos que lo vean. Espero que un cardumen se acerque y luego lanzo el sedal frente a ellos. Bajo estas aguas bajas se encuentran los túneles que conectan los agujeros azules que están al interior de la isla. Quiero averiguar qué animal se alimenta aquí que pueda ingresar a los túneles. La pesca en el mar no es mi especialidad y jamás he pescado en un terreno similar, así que no tengo idea de qué voy a encontrar. ¡Qué bueno! ¡Mordió uno! En la isla de Andros, en el Océano Atlántico, los lugareños creen que un depredador está aumentando su gusto por la carne humana utilizando los agujeros azules como terreno de caza. Estoy en la orilla de la playa pescando en las aguas que se conectan con el agujero, con la esperanza de atrapar un cazador con colmillos. A medida que se acerca, puedo ver que es un pez óseo. Son unos peces muy rápidos y aerodinámicos.
que nadan en grupos. Me preguntaba si también cazaban en grupo, pero al mirar su boca descubrí que no tienen dientes, solo labios bastante gomosos. Entonces, ¿para qué es esa velocidad? No parecen alimentarse de nada que se mueva muy rápido, sino que tienden a recoger comida removiendo la arena. Asumo que esa rapidez podría deberse a la urgencia de escapar. Apenas surge la idea en mi cabeza, la respuesta aparece. Hay un tiburón allí, un tiburón. Un tiburón limón joven está merodeando en la orilla. No tiene el tamaño suficiente como para ser el monstruo que buscamos, pero es poco probable que esté solo. Y como a menudo describen a Luzca, legendario como un animal grande con características de tiburón, necesito considerar al depredador conocido más grande en estas aguas. Me dirijo al norte para visitar un programa de investigación que monitorea el movimiento y comportamiento de las diferentes especies de tiburones para conocer más al respecto. Ahora me dirijo a una isla cercana que, comparada a Andros, es un pedazo minúsculo de tierra, pero Bimini del Sur es especial. Dicen que si quieres ver muchos tiburones en un mismo lugar, este es el lugar indicado. Es como si hubieran perforado un agujero en la arena. Se dice que los agujeros azules, como este en el lecho marino, son tan peligrosos como los agujeros dentro de tierra. Desapariciones misteriosas, historias de pescadores capturados y arrastrados a las profundidades. Cuentos espantosos, todos atribuidos a Luzca. Pero, ¿podría ser un tiburón el culpable? Me reúno con el científico de tiburones, el Dr. Samuel Gruba. Hola. Hola, bienvenido al laboratorio. Me alegro de verte. El laboratorio de tiburones de Bimini fue creado en la década de los 90 y se ha convertido en un centro líder en investigaciones. Este lugar es conocido internacionalmente por su extraordinaria concentración de especies diferentes de tiburones. Si hay un devorador de hombres prolífico acechando estas islas, el Dr. Gruba es la persona que me ayudará. En esta región hay historias de personas que desaparecieron en agujeros azules. ¿Qué me puedes contar? No son historias, son hechos. Es real. Totalmente real. Pero ¿de qué hablamos exactamente? Existen muchos casos de personas que desaparecieron porque algo los capturó, los sumergió en contra de su voluntad y no los volvió a soltar. Desde el punto de vista del público general, ¿cuál creen que es el tiburón más peligroso en estas aguas? El tiburón más peligroso en estas aguas es el tiburón tigre. Pueden llegar a medir 6 metros. Es un animal verdaderamente grande. Los tiburones tigre tienen la reputación de ser los recolectores de basura del mar. ¿Es correcta esa visión? No es solo correcta, es bastante acertada. Si revisas los contenidos del estómago de un tiburón tigre, encontrarás de todo, desde otras especies de tiburones hasta pájaros y langostas. Y comen humanos. Se pueden alimentar de personas, sí, lo hacen. Efectivamente, aquí hay monstruos que comen personas. Pero para explicar las desapariciones repentinas, necesito averiguar si el tiburón realiza ataques selectivos o solo se alimenta de carroña. Sí, es hermoso. En cualquier caso, su tamaño enorme y rapidez extraordinaria convierten al tiburón tigre en mi sospechoso principal hasta el momento. El equipo del Dr. Gruba está etiquetando tiburones tigre en los alrededores de Bimini. Al ayudar a los científicos, tengo una oportunidad privilegiada de acercarme a estos tiburones y evaluar a este potencial asesino. Listo, aquí vamos. Me voy a detener. Situamos una serie de anzuelos cebados, el método usual del equipo para atrapar un tiburón tigre. Se han detectado tiburones adentro de los agujeros azules oceánicos en el pasado y podrían estar usando los túneles para viajar al interior de las islas. Ya instalamos el palangre. La próxima vez que vea esos anzuelos es probable que algunos peces queden enganchados. Pero ya he capturado con éxito tiburones grandes en el pasado, así que voy a lanzar mi propio sedal solo para probar. Las historias que he escuchado han sido de personas sumergidas desde la superficie, así que no pescaré a gran profundidad.
Pondré un flotador a 1,5 metros del anzuelo para mantener el cebo a la altura donde estarían los pies de una persona que nada sobre el agua. Estoy usando alambre porque persigo algo con dientes y también usaré un buen anzuelo. Al poco rato algo muerde el anzuelo. ¡Algo picó! Lo que sea que está en mi sedal será la clave para resolver el misterio del Luzca. Se ve en la superficie. Estoy pescando en las aguas que rodean la pequeña isla de Bimini del Sur, siguiendo la pista de un asesino, una criatura grande y agresiva con un gusto por la carne humana que los lugareños llaman el Luzca. Algo picó. Casi inmediatamente me enfrento a algo grande y poderoso. Es pesado. Ya lo tengo. Parece que sale. Todavía tiene fuerzas. Listo. ¿Ven las quemaduras por fricción en mi pulgar? Existen al menos 4 especies de tiburones de arrecife, todas más pequeñas que el tiburón tigre, pero son peces elegantes y musculares, diseñados para la velocidad con una boca llena de dientes afilados como navajas. No quieres enemistarte con uno de ellos. Se va a voltear. ¿Pero son devoradores de hombres? Es un buen ejemplar. ¿17? 17, sí. Está bien así. Una vez que el equipo recoge todos los datos, le quito el anzuelo y devuelvo al tiburón de arrecife al agua. Cuidado, ahí vamos. 3, 2, 1. Se soltó con mucha fuerza. La fuerza de ese animal al final del sedal me quemó el pulgar. Si estuviera atado a tu pie, por ejemplo, no tendrías opción. Te sumergiría con facilidad, pero lo que me pregunto es si realmente seguiría mordiendo el pie o si solo sacaría un bocado. Creo que la única manera de saberlo es entrando al agua. Quiero ver cómo se comportan los tiburones de arrecife cuando les presentan un cebo más grande y cómo reaccionan con un humano en el agua. A juzgar por la actividad de la superficie, pronto se vuelve evidente que no se alimentan solos. Los tiburones llegaron, no hay dudas. Y aquí va la carnada. Llevo a cabo las revisiones finales antes de lanzarme al agua. Los tiburones me rodean por todos lados. ¡Oh! Son tiburones arrecife. Son residentes de este arrecife y son bastante grandes. Son peces de tamaño considerable. Es un espectáculo increíble. Hay muchos peces, nadan muy juntos y están muy agitados y provocados por el olor del cebo. Los tiburones de arrecife del Caribe son comunes en estos lugares. Pueden llegar a medir 3 metros de largo y en ocasiones han atacado a buzos. Se acercan mucho, quieren el cebo, pero no me atacan. Pero hace solo unos años, un buzo aquí mismo debió eludir un ataque agresivo por parte de un tiburón de arrecife. A medida que aumentan en número, también ganan en confianza. ¡Oh! Venía directamente hacia mí. Es hora de arrancar. Necesito salir de esta situación, pero ahora mi vía de escape involucra pescar entre un grupo de tiburones hambrientos.
Tengo que tratar de mantener la calma y avanzar lentamente, ya que los agudos sentidos de los tiburones pueden detectar el aumento en mi frecuencia cardíaca. Es una locura. Están por todos lados. Eso fue intenso. Creo que efectivamente son capaces de sumergir a una persona, pero dudo que tengan la motivación de hacerlo. Queda la pregunta de si pueden comerse todos los restos de su presa. Y al ver cómo atacaban el cebo, creo que son muy capaces. Una de las características principales de los ataques del Lusca es que jamás se encontraron restos de sus víctimas. En el grupo de tiburones de arrecife encontré un posible equipo de eliminación de los restos, pero no al asesino. Desde anoche, el equipo de investigadores ha estado revisando el palangre y finalmente algo mordió. ¿Podría el asesino estar esperándome? Hay algo grande en el palangre. Espero que sea un tiburón tigre y en realidad puedo ver una silueta alargada sobre ese sector. Es monumental. Es difícil precisar su tamaño real. Está a varios metros de profundidad, pero definitivamente es un pez grande. Está en la superficie, miren. Es un tiburón tigre enorme. Agarré su aleta, la tengo, sí. ¡Ah! Muchos peces pueden ser peligrosos de manipular, pero es totalmente otro nivel cuando el animal en cuestión pesa más que tú y tiene una boca del tamaño de un bote de basura, repleta de dientes curvos y con forma de serrucho. Una vez que el tiburón está bajo control, el equipo pone manos a la obra. 347 centímetros, 3 metros y medio. Mide casi 3 metros y medio. Más del doble de mi estatura. Un tiburón de este tamaño fácilmente podría raptar a un hombre adulto desde la superficie, así que un niño no tendría posibilidad alguna. Los tiburones tigres son cazadores solitarios y están entre los 3 tiburones más peligrosos para los humanos, junto al tiburón sarda y al tiburón blanco. ¡Amarren, amarren! ¡No pierdan el tiempo! ¡Acerquen la lancha! ¡Acerquen la lancha! Le acaban de insertar un transmisor. Hay varios receptores en estas islas y este transmisor se comunicará con dichos receptores. Le enviará información acerca de la ubicación de este tiburón una vez que lo liberemos. Creo que nunca antes había visto una cirugía así. ¿Lo pueden voltear? Le inserto una etiqueta de identificación en la aleta dorsal. ¡Bien! Sí, eso hermoso, es. perfecto. Está lista la etiqueta, ahora podemos soltarlo. Bueno, chicos, vámonos. Cuidado, cuidado. No dejen que se La voltee. liberación del tiburón es un momento crucial. Alguien debe entrar al agua para asegurarse de que, una vez liberado, el tiburón se mantenga recto y se vaya nadando sin problemas. Hoy ese alguien soy yo. Hay que tener cuidado con la boca, tienes que afirmarlo, es muy rápido. Sueltan las cuerdas y yo sujeto las aletas de un tiburón que mide 2 veces mi tamaño. ¿Acaso sobrevaloré mis capacidades? Estoy investigando las enigmáticas desapariciones de nadadores y buzos en los agujeros azules dentro y fuera de las islas del archipiélago de las Bahamas. El culpable tiene que haber sido grande, fuerte y capaz de recorrer los laberintos submarinos que conectan los agujeros al interior de la isla con los que están en el mar. Hasta el momento, mi sospechoso principal es el pez depredador más grande en estas aguas, el tiburón tigre, y estoy a punto de enfrentarme cara a cara con uno. Lo soltamos atrás, Bien, está listo. afírmalo. Tan pronto como el agua rica en oxígeno pase por sus agallas, el tiburón comenzará a reincorporarse y puede reaccionar agresivamente, así que necesito ser muy cuidadoso con este asesino. Es una sensación increíble. Puedo sentir cómo este depredador gigante recupera sus fuerzas y a continuación se aleja.
¡Qué animal más grande! ¡Gigantesco! En cierto instante, creí que se iba a voltear y me iba a morder, pero en realidad solo se marchó. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? ¿Ah? Hay otro superdepredador en estas aguas que necesito investigar. Junto a una carnada grande, hemos enganchado al sedal una cámara submarina. Lo que espero atrapar puede que no tenga la reputación del tiburón tigre, pero no por eso es menos peligroso. Y con su singular cabeza diseñada para la visión panorámica, el tiburón martillo es un cazador prolífico. Quiero ver cómo se alimentan los tiburones martillo, pero no tengo muchas ganas de volver a nadar con tiburones, así que dejaré que la cámara compacta capture la acción. ¡Lo tenemos! Perdimos la cámara. ¿Ha pasado esto antes? No, No, no ha pasado antes. Mordió directamente el cable. Es un cable grueso, y es la primera vez que pasa algo así. Si logramos recuperar la cámara que estaba aquí y no la están digiriendo en este instante, quizás conseguiremos imágenes interesantes. Una vez que comprobamos que no hay moros en la costa, Chicos, buscamos lo la cámara. encontré. ¡Uhú! Ya la tiene. Excelente, muchas gracias. Bien hecho. Perfecto. Bueno, parece que le entró un poco de agua, pero si podemos recuperar la imagen, la cámara es el testigo. Vio lo que pasó. Regreso al laboratorio de tiburones para descargar el video. ¿Podrá ayudarme a identificar al asesino? Ahí está el anzuelo, es un buen video. Se sumerge, se sumerge, se sumerge. ¡Bum! Lo acaba de morder un tiburón martillo. Y se lo está llevando, se va. Avanzó un par de metros. Ajá, lo mordió y lo escupió. Está volviendo. Sí, vuelve. Para un animal que no debería ser capaz de ver hacia dónde se dirige, es muy preciso. Lo mordió de nuevo, lo tomó, se lo lleva. Está sacudiéndose. Miren cómo se sacude. Ese fue el instante en que mordió el sedal. Sí, es el final del video, pero es espectacular. Siempre resulta frustrante cuando no atrapas un pez, pero a decir verdad, desde mi punto de vista, ya conseguí lo que necesitaba. Pude ver que apenas el anzuelo tocó el fondo y comenzó a moverse, el pez lo atacó inmediatamente, así que sospecho que si una persona muriese en el agua, el tiburón martillo sería totalmente capaz de encontrar los restos y no dejar nada. Después de haber observado tanto el comportamiento del tiburón tigre como el del martillo, estoy comenzando a tener dudas. Estos tiburones parecen preferir la carroña y por su volumen inmenso no puedo imaginar a ninguno de ellos navegando por pasadizos angostos y serpenteantes para llegar a los agujeros azules. En cuanto a los otros tiburones que he observado aquí, también me cuesta creer que sean los responsables, pero el problema es que no me quedan sospechosos. Sé que cuando alcanzo un punto muerto en una investigación, necesito indagar más en el mito en sí y hablar con la gente que vive con esta leyenda. ¡Hola! Taima practica la pesca a mar abierto ¿Cómo y está? asegura haber visto una criatura Hola, con estaba tentáculos parecida a un tiburón cerca de un agujero azul. Me contaron que alguna vez viste algo extraño Sí, en el así mar. es. ¿Qué era? Estábamos pescando peces dorados y por casualidad nos encontramos con este animal inusual.
Pensé que era un tiburón ballena, pero cuando estábamos a unos 15 metros del animal, descubrimos que era una criatura extraña con tentáculos y cabeza de tiburón. Su cabeza se parecía a la de un tiburón maco, muy puntiaguda. ¿Cuánto medían los tentáculos? Los tentáculos fueron lo último que vimos. El animal entero medía más de 2 metros. Sí. ¿Crees que esta criatura era un lusca? Es posible. Fue algo que difícilmente lograré olvidar. Recuerdo que de niño tenía un extraño libro de dibujos cuyas imágenes estaban divididas para poder mezclar animales diferentes y así crear híbridos extraños y a veces aterradores. Aquello hace que me vuelva a enfocar en el lusca, supuestamente parte tiburón y parte pulpo. Quizás es momento de dirigir mi atención al pulpo. Se siente diferente a cualquier pez. Es un pulpo. Son maestros del camuflaje, pueden modificar su forma, pueden mezclarse con el fondo y son extraordinariamente inteligentes. Son animales increíbles. Son cefalópodos, así que están formados por una gran cabeza y un pie. Paradójicamente, el pie, la parte inferior, tiene 8 brazos. Y cada uno de ellos tiene ventosas poderosas. No tienen esqueleto ni externo ni interno, pero sí tiene un pico muy fuerte. En medio de todos esos brazos, cuando atrapan a una presa la acercan al pico para poder cortarla y desgarrarla. Hace poco vi un video filmado por aficionados desde Australia que ilustra a la perfección lo asombrosos y sorpresivos que son los pulpos a la hora de cazar. Sin las limitaciones de los peces, el pulpo salta desde el agua y atrapa a su presa en la roca. Es un depredador que juega con reglas completamente diferentes. Este es un pulpo de arrecife joven. Los adultos pueden llegar a tener una envergadura de poco más de 1 metro, desde la punta de un tentáculo a otro. Es difícil que sea un peligro para el humano, por eso no podemos considerar la posibilidad de que sea responsable de las muertes de nadadores y buzos. No obstante, en el año 2011, los restos de un pulpo vararon en estas playas y si hubiese llegado el pulpo entero, habría tenido una envergadura de más de 6 metros. ¿Es prueba de que aquí existen pulpos gigantes? Que el lusca sea uno de estos grandes gigantes es una posibilidad aterradora. Si aumentáramos el tamaño de este animal al de la criatura de las historias, ¿podrían esos tentáculos sumergir a alguien desde la superficie? Bueno, por supuesto que sí. ¿Te podría cortar en pedazos con su pico? Claro que sí, absolutamente. ¿Encontrarían tus restos? Es algo que dudo. Sin huesos en su cuerpo, un pulpo de 23 kilos puede pasar por un agujero de 5 centímetros, así que no tendría problemas para navegar los túneles estrechos que hay bajo la isla. Los pulpos son extremadamente inteligentes y es improbable que un señuelo en un anzuelo los engañe. Si quiero ver uno de estos, tendré que entrar a un agujero yo mismo. Además del avistamiento de Taima, he leído acerca de otros 2 casos que ocurrieron dentro o cerca de un agujero azul. Los capitanes de los botes describieron a una criatura enorme que se asomó levemente en la superficie. Y siluetas oscuras pasando del arrecife a las siniestras profundidades. Taima me habló acerca de un agujero azul cercano al lugar donde él vio a la criatura. Necesito ver qué puede rondar esos lugares. No tengo idea de qué puede estar viviendo en esta oscuridad. Es un buceo profundo, peligroso. Con todas las cavernas y grietas resulta muy desorientador
y mientras más profundo me adentro, más difícil se me hace ver la superficie. Definitivamente parece la guarida de un monstruo. Y a medida que se van estrechando los conductos, la idea de que un tiburón lo suficientemente grande como para sumergir a una persona pueda navegar por estos panales de rocas se vuelve cada vez más improbable. Un pulpo, por su parte, no tendría ninguna dificultad, incluso uno gigante. Estoy aproximadamente a 45 metros. Aquí abajo todo es completamente negro. No hay manera de saber qué tan lejos llega. Y en cuanto a qué puede vivir aquí, bueno, definitivamente no seguiré avanzando para averiguarlo. Creo que es hora de volver a la superficie. En las profundidades, hasta las formaciones rocosas pueden jugar con tu mente y tomar una apariencia siniestra y viva. Puede que no haya visto nada grande allí abajo, pero tengo la sensación de que algo grande quizás me vio a mí. He estado investigando las características depredadoras mortales de tiburones y pulpos, comparándolas en mi mente. Sin embargo, ahora recibí un video extraordinario que no deja nada a la imaginación. Este video fue filmado en un acuario en Seattle, al noreste del Pacífico. Algo estaba matando a sus tiburones, así que vigilaron el acuario con una cámara para filmar cualquier evidencia. Como zoólogo, mi reacción natural al ver esto, más que asombro, es preguntarme si un pulpo puede capturar y comer un tiburón, ¿podría uno más grande sumergir y devorar a una persona? He descubierto el relato de un hombre que no tiene dudas de la respuesta, basado en una experiencia personal espeluznante. Debo indagar más a fondo. Tengo la misión de resolver el misterio del Lusca, descrito como una criatura híbrida con la ferocidad de un tiburón y el agarre de un pulpo. Era una criatura muy extraña, con tentáculos y cabeza de tiburón. Se dice que posee el tamaño y el poder para cazar personas. Mi investigación ahora se centra en averiguar si un pulpo gigante sería capaz de atrapar y consumir una persona. He visto el asombroso comportamiento depredador de este animal, así que ya sé que es una posibilidad. Ahora todo depende de su tamaño. Hay cientos de especies de pulpos y existen en todos los océanos del mundo. Estoy volando al estrecho de Puget, en el estado de Washington, para conocer a un hombre que tuvo un encuentro aterrador con la especie más grande de pulpos conocida. Ron Holt asegura que tiene suerte de estar vivo. ¿Cómo estás? Desde la década del 80 que buceo en el estrecho de Puget y he visto muchos pulpos diferentes, pero el encuentro con el pulpo más grande fue cuando trabajaba al norte del estrecho. Ron estaba buceando en busca de pepinos de mar para venderlos en el mercado, cuando se encontró con algo mucho más grande y valioso. Estaba cerca del fondo recogiendo pepinos de mar y entre dos rocas grandes vi un pulpo gigante y pensé $10 el kilo. Así que agarré al pulpo y él trató de escapar. Lo siguiente que supe fue que él me había sumergido 3 metros hacia el fondo, pero yo todavía lo tenía agarrado. De repente, los brazos del pulpo estaban rodeándome. Lo único que podía sentir era su boca arriba de mi cabeza. Mi mascarilla comenzó a correrse hacia un lado
Podía sentir cada ventosa en mi traje, en mis manos, en mi cara. No podía soltarme. Y creo que podría haberme ahogado en ese momento. Ron luchaba contra el pulpo mientras sus compañeros lo jalaban hasta la superficie con la cuerda de seguridad. Una vez que llegó a la superficie, necesitaron 3 hombres para controlarlo. Nos tomó mucho tiempo. Al final logramos subirlo al bote. Entre los 3 lograron meterlo a la caja plástica. Así es. Y le pusimos un peso. 20 kilos arriba de la tapa. Pero el pulpo empujó el peso. Y pasó por el lado. Y entró al agua. He escuchado historias en el Atlántico de personas sumergidas desde la superficie. Jamás encontraron sus restos. ¿Crees que podría tratarse de un pulpo? No, estoy seguro. Mientras más escucho acerca de estos pulpos gigantes, más formidables parecen. Si son tan sigilosos, inteligentes y poderosos como para atrapar a un tiburón y devorarlo, bueno, ¿qué posibilidades tiene un ser humano de sobrevivir a una lucha como esta, a menos que tengas la suerte de Ron? Solo hay una. El agua helada del estrecho de Puget es muy diferente al agua del archipiélago tropical, pero ambos lugares son hogar de una gran variedad de especies de pulpo que comparten el mismo comportamiento depredador. Para aumentar mis posibilidades de encontrar a un pulpo, estoy usando un equipo que recicla el aire. Hace circular y refresca el aire que respiro sin emitir burbujas, lo que me ayudará a acechar a un pulpo gigante sin ser detectado. Es otro buceo retador y me resulta difícil adaptarme a la poca luz. Al parecer algo vive aquí. Hay caracolas esparcidas. Este lugar parece ser la madriguera de un pulpo. Y no debemos dejarnos engañar por el tamaño de la entrada. ¡Ay! Sí, este es el pulpo. Es el pulpo gigante del Pacífico. La especie conocida más grande de pulpos y definitivamente el pulpo más grande que he encontrado. No muestra ninguna señal de agresividad, pero ni nuestra presencia ni las luces lo intimidan. Se escurre por esos agujeros. Una criatura como esta no tendría problemas en recorrer los pasadizos rocosos bajo Andros. Así puede desaparecer y volver a reaparecer. Es un animal impresionante. Sorprendentemente, este es pequeño en comparación al que atrapó a Ron, ya que aquel medía de 4 a 6 metros de ancho. Es un gran encuentro. Puede crecer aún más, pero este es un animal impresionante. Soy Jeremy Wade, explorador, biólogo y detective acuático. ¡Vamos, rápido! He pasado 30 años investigando misterios submarinos, rastreando a asesinos de agua dulce y salada, en algunos de los rincones más remotos del mundo. Y ahora, en las aguas tropicales del sudeste asiático, están apareciendo noticias de unas criaturas misteriosas que atraviesan a bañistas y pescadores y les causan heridas espantosas e incluso la muerte. Las puñaladas mortales y la extraña forma en que ocurren los ataques son algo completamente nuevo para mí. ¿Será que las víctimas solo estaban en el lugar y el momento equivocado? ¿O estas aguas esconden a un asesino que habita los arrecifes de coral? ¡Vamos! ¡No lo dejes ir! Monstruos de río. Asesino en el arrecife. A lo largo de los años, me he cruzado con todo tipo de ataques a humanos, tanto en agua dulce como salada. Víctimas laceradas por monstruos de dientes afilados, como los tiburones, las pirañas y las barracudas. Cadáveres aplastados, asfixiados y ahogados por anacondas y cocodrilos.
personas con cortes causados por los hocicos dentados de los peces sierra. Pero para mí esto es algo muy diferente. Un artículo de Indonesia realmente llamó mi atención. Hace pocos meses, una mujer que disfrutaba de sus vacaciones estaba buceando en un arrecife de coral cuando un atacante invisible la apuñaló y asesinó. Y mientras más investigo este caso, más cosas descubro. Ocurrieron incidentes similares en otra parte del sudeste asiático. Ataques acuáticos causados por una criatura misteriosa. En todos los casos, algo perforó a la víctima y le causó una puñalada profunda. Accidentes que resultaron en heridas graves, parálisis o la muerte. Este caso nuevo podría ser mi oportunidad para identificar y encontrar a un asesino que está en los arrecifes de toda una región. Sucedió frente a las costas de Sulawesi, una de las islas más grandes de las 17.000 que conforman Indonesia. Este rincón del mundo es nuevo para mí. Realicé un viaje de 12.000 kilómetros hasta el corazón del Asia ecuatorial. Sería fácil quedarse pasmado ante semejante belleza, pero yo vine a buscar a un asesino. Mi destino es Donggala, una comunidad pesquera en la costa noreste que, durante la temporada alta, atrae a buzos y turistas con sus playas y su arrecife virgen. Hoy reina en sus calles polvorientas un silencio inquietante. Este lugar realmente es el paraíso turístico arquetípico. Tiene un clima soleado durante todo el año, unas playas preciosas, palmeras, y en el mar se encuentra un arrecife de coral que es destino imperdible para los buzos. Pero hay una sombra que oscurece la escena y es muy probable que el culpable esté por ahí. Un asesino en el arrecife es malo para el negocio y para algunos de los vendedores de la playa sería mejor dejarlo en el olvido. Mi perseverancia finalmente me lleva hasta Abu Bakar, quien estaba buceando aquí el día en que atacaron a la víctima más reciente. ¿Tú podrías comenzar contándome qué fue lo que sucedió? Él me dice que ocurrió en las fiestas de Año Nuevo. La playa estaba repleta de gente que disfrutaba de las cálidas aguas. De repente escuchó un grito. Algo había atacado a una mujer joven que hacía snorkel. Entonces estabas en la playa y escuchaste que la gente comentaba que había sido un pez. Me aconsejó hablar con Aisha, que le había alquilado un snorkel y una máscara a la víctima. ¿Dices que escuchaste una especie de grito, un ruido? Y te acercaste para ver qué había pasado, para ver si podías ayudar. ¿Qué creyó la gente que había pasado? Recuerda haber visto sangre saliendo de la cabeza de la mujer. Sacaron a la víctima de la playa y la llevaron de urgencia a un hospital. Bueno, la cabeza es una estructura bastante sólida, tiene que serlo. La finalidad principal del cráneo es proteger el cerebro, así que la mayor parte es hueso grueso. Posee algunos puntos débiles, principalmente las cavidades oculares, pero la víctima debió usar una de estas y lo sé porque yo hablé con la mujer que se las alquiló, así que sus ojos deberían haber estado protegidos. El asunto es que para hacer un agujero aquí o aquí, se necesita mucha fuerza, un gran impulso y algo muy afilado. Características que sugieren que el culpable fue un pez grande y poderoso. Ninguna de las personas con las que hablé vio al atacante. No tengo idea de qué asesinos potenciales podrían vivir en estas aguas tan cerca de los bañistas. Si acabara de llegar a este lugar sin saber mucho acerca de lo que ocurrió, estaría esperando con ansias meterme al mar y bucear por el arrecife, pero debo admitirlo, ahora me da un poco de nervios entrar al agua.
Ahora mismo soy tan vulnerable como la mujer que murió. No veo nada que supere los pocos centímetros, y ninguno de estos peces tiene los dientes ni otras armas como para abrir un agujero en la cabeza de alguien. Sin duda hay muchos peces allá, pero básicamente son solo peces pequeños y coloridos de acuario, exactamente lo que uno esperaría encontrar en un arrecife de coral típico tropical. Así que mi primera impresión de este lugar es que es inofensivo. No encontré nada bajo el agua. Así que decidí dirigirme al puerto y conversar con la gente que mejor conoce estas costas, los pescadores locales. Me cuentan que no es el único ataque que hubo en el sector. Me enviaron a visitar a un viejo pescador conocido como Papa Chuchu. Todos aquí me comentaron que algo te atacó. ¿Puedes tú relatarme cómo ocurrió todo? Estaba navegando un tipo de bote pequeño llamado sampan, pescando en el arrecife solo con una línea de mano. Papa Chuchu estaba recogiendo un atún cuando, repentinamente, un gran marlín arremetió contra la parte inferior de su bote. ¿Dices que pescabas atún y este marlín apareció de la nada? La fuerza del marlín partió el sampan en dos. Y algo aún peor. Mientras caía el agua, Papa Chuchu se dio cuenta de que había sido atravesado por el hocico con forma de lanza del pez. Tuvo que arrancarlo de su glúteo con fuerza antes de que otros pescadores pudieran llevarlo a un lugar seguro. ¿Todavía tienes la marca? ¿Quedaste con alguna cicatriz? Entró por aquí y salió por acá. Ya veo. Obviamente tuviste la mala suerte de que te pasara, pero afortunadamente sobreviviste. Conozco un poco acerca de los marlines. Ya atrapé un marlín rayado antes en México y sé que pueden superar los 180 kilogramos. Otras especies pueden crecer cerca de 4 veces ese tamaño. Nadan a velocidades que alcanzan los 80 kilómetros por hora. Son uno de los peces más rápidos del mar. Con sus bocas, con forma de espada, fácilmente pueden llegar a ser fatales al entrar en contacto con un humano. Pero los marlines viven principalmente en el mar abierto. ¿Podrían ser realmente una amenaza para los bañistas en la playa? Tengo entendido que un tipo de marlín puede frecuentar las aguas poco profundas, pero ¿está aquí? Para averiguarlo, conseguí la ayuda de un reconocido pescador deportivo, el señor Wong. ¿Todo esto es para los marlines? Él atrapa marlines galardonados con nada más que una línea de mano. Este es el sedal con que... Y disfruta el desafío de este tipo de pesca, la lucha cuerpo a cuerpo que elimina la caña de la ecuación. ¡Arrojaré al suelo! Una línea de mano transmite la fuerza del pez en la forma más directa posible. Solo habrá un hilo delgado entre un pez muy poderoso que intenta escapar y yo. Si algo pica, uno de los momentos cruciales será fijar el anzuelo. Lo que haremos será afirmar esto con fuerza, pisar el acelerador por unos momentos y básicamente tratar de no soltarlo. Obviamente corro el riesgo de caer al agua ya que tengo que enrollar el sedal en mi mano, lo que suena un poco imprudente, pero si llega a pasar lo peor, tengo la opción de abrir mi mano y el sedal se soltará solo. Si me equivoco y lo enrollo mal de esta forma, se formará un nudo alrededor de mi palma al momento de abrirla y quizás me derribará del bote, porque este sedal es sumamente resistente. Lo otro es que hay sedal en el suelo. Debo mantener mis pies bien lejos, no quiero quedar atrapado en alguno de estos nudos. Bueno, ahora estamos listos. Solo tenemos que esperar, pero también observar porque es posible que detectemos algo antes de que muerdan una de las carnadas. Aceleramos para fijar bien el anzuelo en la boca del pez.
Solo hay un mango delgado y un par de guantes entre este pez monstruoso y yo. Una vez que estoy seguro de que el pez se enganchó, apagamos el motor. Está bajando. Creo que se está sumergiendo. Ya vimos este pez fuera del agua. Es de tamaño considerable. Diría que perfectamente alcanza los 100 kilogramos. Este pez poderoso está haciendo que me cuestione la decisión de abandonar la caña y el carrete. Cuando usas un carrete, el mecanismo hace el trabajo por ti. Con este método eres tú el que debe sujetar el sedal. La manera de lograrlo es dándole un ángulo a la línea, pero a veces se resbala porque está mojada. Ya casi subo el marlín al bote, pero todavía no me puedo relajar. Muchos peces pueden ser impredecibles al final y sorprenderte con una última explosión de energía. Se soltó. Se acaba de soltar. No lo puedo creer. En el último momento de una batalla épica de 1 hora, el pez consiguió escupir el anzuelo. Pero no todo está perdido, porque logré identificarlo. Se veía como un marlín negro. Casi siempre eres capaz de ver al marlín mientras lo estás pescando. Ver a esa cosa impulsarse completamente fuera del agua. Mide más de 2,5 metros de largo. ¿Puede llegar a ser peligroso para las personas? Bueno, después de ver su velocidad, definitivamente sí. A diferencia de muchos depredadores de mar abierto, se sabe que los marlines negros se acercan a la orilla para alimentarse. Tengo a mi primer sospechoso, pero también tengo algunas dudas. De vuelta en tierra firme, regreso a la escena del crimen. Hola. Pregunta, ¿a menudo? Esta vez me encuentro con un instructor de buceo llamado Nasrum. ¿Estabas aquí el día en que la mujer fue lastimada en la playa acá cerca? Sí, yo estaba aquí, pero ahí adentro. ¿De dónde la sacaron? La sacamos de justo detrás del restaurante que está ahí. Bien. El agua le llegaba hasta aquí. Hasta el cuello. Sí. ¿Alguna vez viste marlines por aquí? Sí, pero un poco más lejos de la orilla. Pero así de cerca nunca. Nunca, no. ¿Existe alguna posibilidad de que un marlín fuera el responsable de todo esto? No, no. Sobre todo porque es muy poco profundo. Bien. Y además, el marlín es demasiado grande. Entonces me dices que la herida causada por un marlín sería mucho más grande. Sí, muchísimo más grande. Habría destrozado su cabeza. Sí. Puede que el marlín tenga las armas adecuadas, pero no puedo situarlo en la escena del crimen. Él está totalmente convencido de que no fue un marlín. Nunca ha visto un marlín tan cerca de esta playa. Su otro argumento fue que hasta un marlín pequeño causaría un daño mucho más visible si te golpeara en la cabeza. Así que eso significa que estoy buscando otro pez. Algo tan peligroso como un marlín se oculta allí en las aguas poco profundas y necesito encontrarlo. Sin sospechosos claros, me dirijo al hospital donde trataron a la víctima. Sé que la mujer seguía con vida cuando la trajeron a este hospital y sé que tenía algún tipo de herida en la cabeza, pero además de eso, no tengo ninguna otra información. Quizás la naturaleza de sus heridas me acercará a identificar al asesino. Logré localizar a la enfermera que la trató. Lini Nosanti aceptó contarme acerca de las lesiones que trató. ¿Podrías tú describirme la condición de la paciente cuando la trajeron? Me cuenta que la mujer tenía una venda sobre su ojo cuando llegó al hospital y que cubría una puñalada que atravesaba directamente su globo ocular. Esta información es nueva, pero hay algo que no cuadra. ¿Cómo se lastimó el ojo si estaba usando una máscara de buceo? Pero
Si aquí está la herida, esperaría que pedazos de plástico también le hubieran causado lesiones. Lo que la enfermera me cuenta a continuación podría ser un detalle clave. Momentos antes del ataque, el esposo de la mujer le había hecho señas para que se acercara a la orilla. Levantó la cabeza sobre la superficie del agua para responder y al hacerlo se quitó la máscara y expuso sus ojos. Quizás el culpable no sea un pez del tamaño de un marlín después de todo. La enfermera me comenta que el doctor que trató a la mujer también está en el hospital, así que le pedí al doctor Andy Fasigi que me hablara acerca de su evaluación inicial de la paciente. Dices que era una herida pequeña en su ojo derecho. ¿No tenía ninguna otra lesión en otra parte? ¿No tenía marcas de dientes, por ejemplo? No, ninguna en absoluto. Considerando que resultó ser fatal, ¿tienes alguna idea de qué pudo haberlo causado? La primera posibilidad es que quizás penetró el cerebro y la segunda es que quizás fue una toxina. Ah, muy bien. Entonces pudo haber sido una herida física que atravesó más allá de la cavidad ocular o quizás algún tipo de toxina. Así es. Muy bien. No hubo autopsia, así que no se estableció la causa exacta de su muerte. Pero conozco un sospechoso venenoso que vive en estas aguas. La raya con púa. Las rayas con púa se encuentran tanto en agua dulce como salada y se sabe que se entierran en la arena como método de camuflaje. Esto las convierte en una posible amenaza que vive bajo tus pies en playas como aquella donde ocurrió el ataque. Pero también pueden atacar mientras nadan, asestando golpes rápidos si se sienten amenazadas. Y hay bañistas que fueron víctimas de este animal, incluido el caso más famoso del naturalista de televisión Steve Irwin, en el año 2006. Hablando con otro residente, el señor Achin, confirmé enseguida que las rayas con púas efectivamente son un problema en esta playa. Me relata un recuerdo doloroso de cuando era niño y jugaba en la orilla. En este lugar. Sí, me cuentan que cuando pequeño estaba corriendo por la playa acá en la orilla y una raya con púa efectivamente lo lastimó, la pisó sin querer. Es típico con estos animales y por supuesto la raya creyó que la atacaban y lo apuñaló en la pierna. Me dijo que fue extremadamente doloroso, se puso a llorar y gritar, pero ese es uno de los gajes del oficio al crecer cerca del agua en este lugar. Teniendo en cuenta lo que conozco de las heridas de la víctima, me gustaría mirar más de cerca al tipo de raya con púa que uno puede encontrar en estas aguas, y un ejemplar desechado que me obsequió un pescador me brinda esa oportunidad. Aquí no comen raya, pero de vez en cuando las pescan sin querer y alguien atrapó esta. Todavía tiene un poco de sedal aquí en la boca. A pesar de que el animal está muerto, debo ser cuidadoso porque su púa sigue siendo afilada y puntiaguda y el veneno sigue estando activo. La mayoría de las rayas tienen colores muy apagados, pero hay algunas bastante brillantes. Esta es muy bonita con este azul brillante por todos lados. Por otro lado, su cuerpo es bastante genérico. Es este disco aplanado con una cola detrás, unos ojos grandes aquí, y esos agujeros que tiene detrás son por donde absorbe el agua para llevarla hasta sus branquias. Si este pez hiciera lo que hace uno normal, que es absorber el agua por la boca, al ser plana por debajo, solo tomaría una bocanada de arena, lodo y todo tipo de basura que hay en el fondo del mar. Así que el agua limpia entra por aquí, pasa a las branquias y después sale por las hendiduras branquiales de aquí. Esta es la boca, tiene dientes que son muy pequeños. No son afilados, aunque sus mandíbulas son poderosas. Son como unas almohadillas aplastantes. En cuanto a la púa, en realidad son dos. Tiene una muy larga y otra más corta. La púa principal mide como unos 5 centímetros. Así que con respecto a la herida de la mujer que buceaba,
Lo primero que hay que dejar en claro es que las rayas normalmente lastiman los pies, tobillos o, si tienes muy mala suerte, el abdomen. No sería imposible que una te atacara en el rostro, pero sí bastante improbable. Pero considerando la naturaleza y forma del arma, creo que estamos buscando algo extremadamente similar a esta púa. Si fue una de estas espinas lo que apuñaló a la mujer en el ojo, el veneno bien pudo haber sido la causa de muerte. Entonces, ¿es la raya con púa el asesino que busco? Para seguir este hilo de la investigación, me dirijo a la Universidad de Samratulangi para encontrar a un experto. El profesor Jani Kuzen es un biólogo marino y una eminencia en las púas acuáticas. Una raya con púa. Tengo una fotografía que puede ser un poco impactante. Le muestro al profesor una fotografía de la herida de la víctima, pero se me pidió que no la difundiera por televisión. Normalmente, con el veneno, la coloración de la herida es diferente. Es más morada, más verde o más azulada. Pero este tipo de lesiones, que yo sepa, no son causadas por el veneno de las rayas. ¿Me dices entonces que la apariencia de la herida probablemente sería diferente? Sí, exacto. Sería más oscura por culpa del veneno. Sí. Las enzimas contenidas en el veneno de las rayas con púa matarían las células de tejido, lo que causaría una decoloración. Pero esta herida no muestra eso. Entonces, ¿qué pudo haberla causado? Los culpables más probables no están resistiendo el escrutinio. Pero me llegaron informes de ataques similares en una comunidad remota ubicada en las aguas frente a la isla principal, un lugar poco frecuentado por los turistas. Sampela no es un pueblo pesquero cualquiera. Es una ciudad de palafitos construida directamente sobre el arrecife y completamente aislada de la isla. Es hogar de los Bayao, más conocidos como los gitanos del mar, que se mudaron a este lugar hace más de 60 años, después de siglos de una dura vida nómada sobre botes de madera en el mar abierto. La vida cotidiana de los Bayao todavía gira en torno al mar. Me contaron que una serie de ataques sangrientos en sus patios traseros sembró el terror entre la comunidad. Me reuní con pescadores locales para escuchar sus historias de primera mano. Hola, ¿qué tal? Soy Jeremy. Escuché que tenías una historia acerca de un pez que te atacó. Una noche, este hombre estaba navegando en su canoa cuando de repente un pez saltó del agua y lo apuñaló en el muslo. Así que, ¿esto te pasó de noche, Malam? Esto es importante. Estoy hablando con alguien que vio a su atacante. ¿Qué pez fue el culpable? ¿Icanapa? ¿Sori? El pez Sori. No reconozco el nombre, pero me explica que era aproximadamente del largo de su antebrazo. Así que era como de este tamaño, ¿no es verdad? Los otros pescadores me muestran evidencias de ataques similares. Entonces, ¿dónde fue? ¿Y la segunda vez? A este hombre en realidad lo atacaron 2 veces, así que lo que al principio sonaba como un incidente aislado, después de hablar con la gente en la villa, me doy cuenta de que no es un suceso inusual. ¿Y ocurrió durante la noche, Malam? Una y otra vez escucho acerca de los ataques de estos peces. Las puñaladas son similares a las de la mujer que buceaba en Dongala. Pero a ella la atacaron durante el día y todos estos eventos ocurrieron de noche. Estoy captando algo que parece ser información relevante. Tengo un nombre. Llaman a este pez Ikansori. Significa pez Sori. No sé qué es, pero no es un pez que muerde, es un pez que apuñala y lo hace exclusivamente cuando salta fuera del agua.
No suena como un pez grande, pero al parecer las heridas que inflige pueden resultar fatales. Como en el caso de la piraña, lo pequeño puede ser peligroso. Me reúno con Nuyari. Su hermano Jalacán fue asesinado por uno de estos peces. ¿Puedes contarme qué le sucedió exactamente a tu hermano? Me cuenta que su hermano había salido a pescar con su primo una noche. Sus botes estaban uno junto al otro y acababan de encender sus faroles cuando un pez sori saltó del agua, golpeó a Yalacán en las costillas y lo arrojó al agua. Su primo lo sacó del agua y remó de vuelta a la villa donde revisaron su herida. Aparentemente no fue una herida grande, no estaba sangrando mucho y no sentía tanto dolor. Pero una hora después de llegar a la villa, él perdió la vida. ¿Vieron el tamaño del animal? Era un pez sori grande. Estima que el pez medía casi 1 metro de largo. Ciertos detalles varían, pero de todos modos concuerda con el patrón. Ocurrió de noche y el pez saltó del agua e infligió una herida punzante. La única diferencia en este caso es que fue fatal. Me doy cuenta de algo. Todos estos ataques ocurrieron después de que los pescadores habían encendido sus lámparas. Ya me topé en el pasado con colisiones nocturnas causadas por peces que saltan. En Nicaragua, el tarpón salta cuando lo asusta la luz. Otros depredadores atacan a peces carnada atraídos por la luz. ¿Será también el detonante en San Pela? Realmente necesito ver qué especie es este pez sori, así que esta noche me reuniré con un par de pescadores. Obviamente me preocupa terminar en la línea de fuego. Normalmente, si hay un asesino en el agua, me siento bastante seguro arriba del bote, pero en esta ocasión es posible que no sea así. Remamos hacia el océano oscuro sobre las canoas artesanales de madera de los Bayau. Estas pequeñas embarcaciones ofrecen escasa protección contra los elementos o contra cualquier cosa que dé un salto desde el agua. Espero que esto no me convierta en un blanco. Al pasar mi linterna por la superficie, espero provocar una respuesta de lo que sea que esté allí abajo. Ahí, los peces están ahí. Sí, estoy viendo algo a lo lejos. Hay peces pequeños saltando del agua cuando los ilumina la linterna. Los peces están reaccionando a la luz, pero se están alejando, no acercando. Esa es una especie de reacción de pánico. Cuando los peces se asustan, tratan de escapar y eso a veces los hace saltar. Pero en ese momento veo algo más grande. Hay algo ahí. Algo acaba de saltar. Vi un arco y el pez avanzó casi 2 metros con su salto. Era un pez largo y delgado y encaja en la descripción del pez sori, considerado culpable de los ataques mortales en este lugar. Necesito mirar más de cerca. En las cercanías, pescadores Bayau están arrojando una red de enmalle larga. Cuando cierren el círculo, guiarán al pez asustándolo. La red está lista, la arrojaron y formaron un círculo. Hasta este momento hemos tratado de pasar desapercibidos. Pero llegó el momento de comenzar a hacer ruido, golpear los costados del bote y sobre todo encender las linternas. Y ahora es cuando los peces comienzan a saltar. Normalmente los peces que saltan no son un problema, a menos que sean muy grandes.
Pero aquí aparentemente vive un pez, el pez Sori, que no es un pez enorme, pero que si choca con alguien mientras vuela por el aire puede matar. Ahora siento una mezcla de emociones, la curiosidad de ver qué encontraremos dentro de la red, pero también un cierto nerviosismo. Algo está atrapado en la red. No es un pez, pero este animal podría ser aún más peligroso. Es una serpiente marina. Su aspecto es muy característico. Es un krait anillado, una de las serpientes más venenosas que hay. Está a unos 30 centímetros detrás de mí. Yo estoy sobre un bote muy inestable. Es muy incómodo. Está rasgando la malla de la red. Creo que va a tratar de sacarla. Tiene mucha fuerza. Busco a un posible asesino que se lanza al aire desde el agua, así que estoy un poco nervioso de cualquier cosa que salte del mar. Además, quiero evitar caerme del bote. He visto muchas cosas en estas aguas y debo decir que esta situación no me gusta para nada. Son suficientes situaciones de riesgo por una noche. Pero logré tener mi primer avistamiento del pez, que parece ser el responsable de las muertes y ataques en este lugar, y que podría ser el culpable en el caso de la mujer que buceaba. Pero todavía me queda una inquietud. ¿Cómo se vincula un pez que reacciona a la luz de una linterna durante la noche con el ataque que ocurrió a plena luz del día? De vuelta en la isla principal, hay novedades. La familia de la víctima que buceaba se enteró de mi investigación y me invitaron a reunirme con ellos en un restaurante local. Lina Gemawan tenía 39 años y era madre de 2 niños. Su esposo Benny y su prima Ferli estaban en la playa el día en que atacaron a Lina. Había caminado unos 20 metros cuando escuché a la gente gritando detrás de mí. Di la vuelta y vi a unos hombres cargando a mi esposa. Ferli me cuenta que, de hecho, ella estaba en el agua con Lina cuando ocurrió la tragedia. Después de varias horas de bucear juntas, finalmente se estaban dirigiendo hacia la orilla. De repente, 2 peces salieron disparados desde el agua. Uno casi chocó contra ella, el otro golpeó a Lina en el rostro. Después de que el pez perforó su cara, había sangre por todas partes. Había mucha sangre. Estaba por todos lados. Después Benny me enseña un objeto de la escena que él piensa que podría interesarme: el collar y los aros de Lina. ¿Ella estaba usando esto el día del incidente? Podría ser una pista clave. La conexión que faltaba entre la noche y el día. Si la luz del sol se reflejó en las joyas, ¿pudo haber incitado a una reacción como la que provocó mi linterna? ¿Acaso el pez confundió el destello de sus joyas por posibles presas? Si eres un depredador, primero atacas y después haces las preguntas. Según su esposo, el ataque aconteció a las 5 de la tarde. Los peces de arrecife pueden seguir rutinas para alimentarse, así que regreso a la playa a la misma hora para ver si puedo encontrar a este asesino del arrecife. En vez de pescar de la forma convencional, estoy pensando en utilizar un método diferente. Vi al pez Sori que los gitanos del mar responsabilizan de los ataques en San Pela y sospecho que también podría ser el culpable de este caso. Para probarlo, primero debo ubicarlo en la escena del crimen e identificarlo bien. Al principio, solo veía los mismos peces de aspecto inocente que encontré en mi inmersión anterior. Pero entonces apareció otra cosa.
Mi cámara submarina captura un pez de aspecto hidrodinámico con un hocico que parece una daga y una boca llena de dientes. Se parece al pez que vi en el arrecife de San Pela, el pez que los gitanos del mar llaman sori. A la luz del día, puedo apreciar que se trata de un pez que conozco como aguja. Y es evidente que este es su territorio, el arrecife donde la mujer sufrió el accidente. El depredador pez aguja puede alcanzar el 1,5 metros de largo y esa quijada alargada puede llegar a contener hasta 200 dientes. Cuando cierra la boca, su mandíbula forma una punta dentada y afilada como si fuera una daga. En realidad se conocen muchas especies de peces que pueden saltar del agua en momentos determinados. Lo que es más desconocido es por qué lo hacen. Hay una teoría que dice que algunas veces lo hacen para deshacerse de los parásitos en la piel o las branquias. Como los peces no tienen manos, no pueden tomarlos y quitárselos, así que salen a la superficie y luego caen de costado para intentar eliminar a algunos de esos parásitos. Aunque ocurre más a menudo cuando los peces se asustan. Perciben alguna especie de amenaza y asumen que están bajo el agua, así que salen a la superficie para tratar de evitarla. En el caso de los peces aguja, imagínenlos nadando de noche y de repente una luz en la superficie, responden acelerando y saliendo del agua. Pero el problema con los peces aguja, particularmente cuando están cazando, es que este comportamiento puede ser bastante impredecible, así que sería fácil decir manténganse fuera de su camino, pero en la práctica no sabes que van a saltar hasta que ya lo hicieron. Es fácil imaginar el daño que este pez podría hacer si está viajando a su velocidad máxima de 64 kilómetros por hora. Pero la única manera de saber con certeza si esa mandíbula es capaz de perforar el ojo de una mujer es atrapando uno. Pero de ninguna manera lograré capturar a este demonio veloz bajo el agua. Además, es difícil enterrar el anzuelo en la mandíbula huesuda del pez aguja. Allí está, es un pez. Aquí vamos. Se soltó. Siendo honesto, creo que tuve suerte de atraparlo. El problema es que tiene mandíbulas muy huesudas. No se entierra el anzuelo. Como se me está acabando el tiempo, decidí cambiar la táctica. Cambio de bote para estar más cerca del agua. Y empleo el ingenio de la isla. Lo que los lugareños hacen para atrapar este pez es usar esto. Es un trozo de cuerda descosido. Cuando un animal como el pez aguja, con muchos dientes pequeños, muerde la cuerda, sus colmillos se enredan en las hebras, sin poder escapar. Al final, algo pica. Detente, para. Allá hay uno, por allá hay uno. Lo estoy recogiendo con mucho cuidado. Está asegurado solo por un enredo de hebras, así que recoger este pez es una operación sumamente delicada. Dependo únicamente de la cuerda, no del anzuelo. Es un método completamente diferente de atrapar un pez. Solo mantengo la tensión. Ese es un pez aguja. Finalmente puedo echarle un buen vistazo a la punta letal de este pez. Bueno, he visto estos peces en el agua, pero mirarlo tan de cerca es totalmente diferente.
Al sostener este pez aguja y observar sus grandes ojos sensibles a la luz, es fácil imaginar cómo se sintió atraído por las joyas de Lina y cómo se asustó por los faroles de los pescadores de San Pela. Pero no puedo apartar mis ojos de esa boca larga y afilada. Si eres un pez pequeño, debes preocuparte de esos dientes afilados que parecen agujas. Pero si eres una persona, como un bañista, buceando en el agua, entonces el problema no son los dientes, sino que es todo el hocico que convierte en un arma. Y tiene esa punta tremendamente pequeña, incluso algo de este tamaño, si nada a gran velocidad por el agua, se convierte casi como en una daga. Tenemos varios lugares en el cuerpo en los que podría ser fatal enterrarte un par de centímetros de su boca. Para mí, este caso finalmente se cerró. Es el final de una de mis investigaciones más inusuales. Normalmente cuando estoy buscando a un pez que puede matar a una persona, busco algo grande. Pero no siempre. A veces, los peces pequeños son letales. Y el pez aguja es el ejemplo perfecto.